Bueno, pues voy a seguir un poquito con vosotros. Espero que lo estéis pasando bien. Yo, evidentemente, no soy José Manuel García Bautista. Soy más guapo, más simpático. Bueno, no, es mentira. Bueno, he cogido el micro para presentarlo a él, porque evidentemente a sí mismo estaría feo que se presentara. Aunque francamente ya sabéis que José Bauti no necesita ninguna presentación. Buena persona, buen comunicador, buen periodista, cada vez abarca más, ya está incluyendo el periodismo de investigación de narcotraficantes, yo no sé ya dónde te vas a meter. Ten cuidadito, no abarques tanto, qué miedito. Bueno, pues como el espectáculo tiene que continuar y la persona que tenía que dar esta charla no ha venido, pues salimos ganando porque vamos a escuchar a nuestro amigo José Manuel García Bautista hablándonos de Egipto. Un fuerte aplauso. Bueno, pues agradecido tanto al Ayuntamiento de Bormujos como a la Asociación ISPAL por un año más seguir confiando en este humilde presentador y, bueno, también tener la responsabilidad de cubrir el hueco, en este caso, que se deja en esa conferencia sobre Egipto, para que sea yo precisamente la persona que os hable de Egipto. Es un viaje el que os quiero proponer diferente. Es un viaje que os quiero proponer a través de lo que son las construcciones, a través de lo que son las pirámides. Cuando hablamos de Egipto, no sé si os pasa, lo que a todos nos llega, nos entra por los ojos, evidentemente, son las pirámides de Giza. Son esas enormes construcciones que forman parte de esas 7 maravillas del mundo antiguo, que todavía están en pie y lo que le quedan, y que nos siguen sorprendiendo. Pero Egipto, evidentemente, tiene una serie de misterios que van aparejados precisamente en torno a esas mismas pirámides. Yo propongo que hagamos un recorrido en el que comprendamos cómo se llegan a construir pirámides, por qué se abandonan ese tipo de construcción tan monumental y a la par, ¿por qué no ir asociando misterios que van a ir surgiendo a medida que hablamos precisamente de Egipto? Fijaos que mucho se ha hablado de dónde surge la cultura egipcia, de dónde viene la civilización egipcia. Los más dados a fabular hablan que cuando la Atlántida desaparece, los supervivientes llegan al país de las arenas eternas, a Egipto, y comienzan allí una nueva vida. Evidentemente es una explicación indudablemente legendaria, pero que tiene poco que ver con lo que en la realidad va a deparar esa cultura, porque el origen de esa cultura surge en la llamada etapa ácrafa. Nos tenemos que ir al desierto de Libia, cuando las tribus, el desierto del Sahara no siempre ha sido un desierto, hubo una época, hace miles de años, en las que era un vergel, pero aquello se fue reduciendo y las pocas tribus que ya quedaban en esa zona, una zona muy árida, con muy pocas precipitaciones, buscaron un lugar, en este caso más fértil, y encontraron un gran río, un río que además tenía una particularidad, que su corriente fluye al revés, no va de norte a sur, sino que va de sur a norte. Y en todas las orillas, pues crean y ven, observan, la observación era básica en aquella época, pues que había un fértil limo que cuando había crecida realmente podía dar para generar lo que eran cosechas y alimentar a un pueblo. Estamos en una etapa en la que también surge la llamada dinastía Cero o la llamada dinastía de los
Shensus-hor, que eran una etapa semidivina en la que se decía que esta dinastía de semidioses pues habían llegado precisamente y eran los que se iban a encargar de sembrar esa semilla que luego iba a surgir con ese primer faraón de la dinastía primera, Nemer, que iba a ser en el año 3050 a.C. Eso es lo que nos dice la cronología oficial. Pero, claro, no siempre nos vamos a encontrar que tenemos lo que es esas tumbas, ¿verdad? Cuando hablamos de las pirámides de Egipto, ya hablamos de tumbas. ¿Pero tumbas por qué? Se nos ha dicho en numerosas ocasiones que porque en el interior de ellas lo que había precisamente eran los cuerpos de los faraones. Lo curioso es que en ninguna de las tres grandes pirámides se han encontrado nunca el cuerpo de ningún faraón, que evidentemente pudieron ser expoliados, por supuesto, pero también parece difícil en función de cómo se tuvo, por ejemplo, acceso a la Gran Pirámide. Siempre existieron este tipo de monumentos, siempre se dieron este tipo de construcciones tan monumental. La verdad es que no. La verdad es que inicialmente las primeras sepulturas egipcias eran fosas comunes, enterramientos. Ya sabéis, antes lo comentaba Nerea, la cultura egipcia siempre ha estado muy unida a lo que es ese más allá, y por supuesto la pirámide también forma parte de ese culto, ¿verdad? Entonces las primeras formas de enterramiento, pues simplemente lo que nos vamos a encontrar es que el cuerpo se enterraba en la tierra, en los llamados hipogeos, y a partir de ahí, en ocasiones, también había enterramientos colectivos, encontrándose la más antigua del periodo predinástico, en este caso en Abidos y en Nakada. Ahí es donde nos encontramos esa primera forma de enterramiento. Luego, posteriormente, se fue creciendo y se dijo aquello de podemos enterrar al cuerpo del rey, en este caso del faraón, en una determinada cámara, pero también es verdad que podemos hacer que sea una especie de templo, una especie de tumba, donde también se rinda culto a ese tránsito que va a tener al más allá. Y empiezan a hacerse las llamadas mastabas, que son las primeras formas de enterramiento una vez que se pasa de los hipogeos. ¿Qué ocurre? Pues que hay un determinado pasaje que se puede leer en la estela de Namer, que habla precisamente de la escalera al cielo para alcanzar la divinidad. Y claro, uno alcanzaba la divinidad siempre y cuando tenía ese paso inexcusable que era la muerte. Obviamente, cuando se moría se pensaba que se cogía esa llamada barca y se iba a hacer ese tránsito, por lo tanto era tan importante pues guardar las riquezas, el proceso de la momificación y demás. Y ahí es donde surge un señor muy importante en toda esta historia, que era Imhotep. Este iba a inventar un sistema que dijo, bueno, si hay que hacer una escalera al cielo, ¿por qué no voy amontonando mastabas? Y ese fue el inicio de esas primeras construcciones en piedra, que es una de las primeras pirámides escalonadas que conocemos, que es la pirámide de Zoser, que fijaos bien, nos tenemos que ir al año 2665 a.C., es decir, estamos en plena etapa del Antiguo Egipto. Construyen mastaba sobre mastaba, una galería que sería la auténtica, donde se bifurcaría precisamente para tener y albergar lo que es el cuerpo del faraón, siempre tratando de esquivar a lo que son los expoliadores de tumbas. Una pirámide muy particular, 60 metros de altura, 140 metros de largo, 118 de ancho y revestida, como la mayoría de ellas, de piedra caliza, dando esa imagen que quien va a Egipto, pues es una de las visitas casi obligadas, el poder ver, el poder estar junto a esa pirámide escalonada de Zoser.
Claro, cuando uno llega aquí, no solo tiene que ver la pirámide, que es muy llamativa, porque también puede ver el llamado Serapeum, que está desplazada de lo que es este conjunto, y el Serapeum, fijaos bien, lo encuentra en 1850 un arqueólogo que se llamaba Ferdinand Mariette, y Ferdinand Mariette, él lleva a ese lugar y se encuentra una galería, son 3 galerías realmente, 68 metros de largo, y en esos 68 metros de largo lo que tiene la oportunidad de encontrar es una serie de salas, 24 salas concretamente, en los cuales en su interior encuentra unos bloques inmensos de granito perfectamente pulidos. No los podía abrir, estaban tapados, no sabía qué podían tener, aunque se hacían una idea. En teoría se buscaba al dios Apis, es decir, dentro tenía que haber las momias o los bueyes momificados, y él, todo su afán fue encontrar precisamente la momia del dios Apis. Imaginaos lo que era eso, encontrar nada más y nada menos que la momia de un dios. Le llamó mucho la atención un fenómeno que ocurre en el Serapeum, como os digo, un corredor de 68 metros de largo, 3 metros de ancho, 4 metros y medio de altura, a 12 metros de profundidad. Daos cuenta del prodigio a nivel de ingeniería que supone eso. Y allí se encuentran esos sarcófagos que tenían entre 3 y 6 metros, que es bastante, y algunos de ellos que podían llegar a pesar nada más y nada menos que 80 toneladas. Incluso había algunos de ellos que pesaban tanto que era imposible de mover, o incluso podía ser imposible encajar en el hueco en el que estaba. Si era imposible, ¿cómo lo han metido allí? Que era lo que decían. Bueno, el caso es que se preocupan de abrir uno de ellos. Una tapadera de 30 toneladas, que la única forma que tuvieron de abrirlo era dinamitándolo. No había otra manera. Y les llamó mucho la atención porque cuando aquello explota, hay un fenómeno que involuciona, es decir, rápidamente el polvo vuelve al sarcófago y se mete dentro. Era como si hubiera tenido precisamente un efecto de vacío, y no sabía cómo lo habían logrado, y decían, ¿cómo es posible que esto pase? Pensaban que eran por una resina que absorbía el oxígeno y que servía a modo de pegamento precisamente de esa misma tapadera. El Serapeum, que dejó a muchos con el enigma, hoy día sigue siendo todo un acontecimiento entrar allá abajo, recorrer esa galería y llegar precisamente a ver esos sarcófagos que, como os decía, están perfectamente pulidos, pero que es una parte más de estos misterios de Egipto y precisamente de estas pirámides que nos podemos encontrar al abrigo de la pirámide escalonada de Djoser. Una pirámide que además hay una última de este tipo, la de Meidum, y la de Meidum es bastante también singular, construida por Juni en el año 2637 a.C., y posteriormente la reforma Snefu, y a partir de ahí se convierte en una pirámide de caras planas. Es decir, es la primera vez que se dice, oye, y si a la pirámide tal y como la conocemos le ponemos una especie de enlosado y queda recta, quedaría mejor. Y así se hizo con esa peculiaridad, con ese revestimiento, es decir, las pirámides de Giza no serían las únicas de esta forma. Hoy día, en la actualidad, con 94 metros de altura y 147 metros de lado, pues lo que queda simplemente es el cuerpo central, porque el tiempo también causa estragos en este tipo de construcciones. Pero se va evolucionando. Llega la pirámide quebrada, la pirámide roja, que son también particularmente llamativas porque, entre otras cosas, la pirámide, por ejemplo, de Tura, estaba revestida en mármol. Imaginaos ya no revestir una pirámide en lo que es piedra caliza, ya revestirla en mármol, eso tenía que ser el colmo. Y también tenía determinados cierres sepulcrales, por lo cual nuevamente llama la atención.
Pero todo esto era buscando precisamente la perfección, buscando lo que era esa pirámide que fuera perfecta. Incluso llega a haber una rectificación en el ángulo que tiene porque se dan cuenta, entre otras cosas, que tal y como iba a quedar una pirámide muy apuntada y por tanto iba a vencer sobre su propio peso. Por tanto, esa pirámide tiene esa corrección. O la pirámide roja de Dashur, que también recibe ese nombre porque está precisamente construida en piedra arenisca roja. Todo esto de dimensiones colosales, es decir, cuando vemos una pirámide, cuando estamos a la altura de una pirámide, nos encontramos que suelen ser de unas dimensiones tremendas, pero aparte de ello, también nos tenemos que encontrar con algo muy particular. Imaginaos la altura. La Gran Pirámide de Keops tiene 146 metros de altura. ¿Eso qué significa? Nos vamos a la Plaza de la Virgen de los Reyes y le hacemos una foto a la Giralda. Bueno, pues imaginaros a esa Giralda meterle 60 metros más. Y aparte de eso, encajarle en todos los lados, pues una base que prácticamente cubre todo el perímetro de la catedral y se pasa. Es decir, era algo de unas dimensiones colosales, 2.300.000 bloques que son los que la forman. Se decía antiguamente, haciendo una serie de cálculos, que prácticamente se podía bordear con esos bloques toda Francia, ¿no? Quizás eran cálculos un poco aventurados, pero sí es verdad que era precisamente lo que se decía en la época. La pirámide de Keops, nos paramos aquí, año 2579 a.C., que es polémica porque tenemos de ella constancia a partir de diferentes escritos, como por ejemplo los de Heródoto, que ya habla de la Gran Pirámide de Keops y es del que tenemos una mayor tradición a la hora de contarnos cómo era esa pirámide y cómo se trabaja en ella. Se tiene la falsa creencia que en la pirámide de Keops trabajaron esclavos. La verdad es que no había esclavos. La mano de obra era mano de obra que cuando acababa las crecidas en el Nilo, eran ellos precisamente los que iban a cubrir esos trabajos y se encargaban de construir poco a poco lo que es la Gran Pirámide. Como os decía, 146 metros de alto, 230 metros de base, que es bastante, y luego, evidentemente, nos vamos a encontrar que hay, y estaba cubierta por una capa de caliza, que ha desaparecido ya hoy día, y que sirvió de base para construir parte de la ciudad del Cairo. Era la cantera natural. Esto es una cosa que no es anormal, puesto que, por ejemplo, un ejemplo cercano, en Roma, el mismo Coliseo sirvió de cantera natural para hacer otras construcciones precisamente en Roma. Ahí tenéis una imagen de lo que es la pirámide. Normalmente existe mucha confusión porque se llama la de Keops a la de Kefren y la de Kefren a la de Keops por la cima de caliza que tiene, pero realmente es la que no dispone de ello. Y es muy curioso, cuando uno tiene la oportunidad de estar dentro de la Gran Pirámide, saber cómo la pudieron construir. Se decía que se tenían que colocar un bloque de piedra, pues prácticamente cada 2 minutos. Cada 2 minutos tenía que llegar un bloque de piedra, cogerlo, subirlo y irlo colocando, ¿no? Mientras que estaba en la base bien, pero a medida que va creciendo, evidentemente los problemas son mayores. Y se ha especulado mucho de saber cómo. Recientemente ha habido un descubrimiento en lo cual nos hablaban de cómo un canal de agua llegaba precisamente, prácticamente hasta las faldas de lo que es la Gran Pirámide, y a partir de ahí se descargaba la piedra y se iba colocando. No obstante, el problema sigue siendo el mismo. Cómo cogían esos bloques y lo iban poniendo. Suerte de grúas, aunque no nos hayan llegado como tal el sistema de construcción, un sistema hidráulico, la verdad es que no lo sabemos. Pero sí es verdad que hay mucho más de lo que se ve, porque la Gran Pirámide dentro es un complejo sistema
muy importante, incluso tiene su propio pozo, tiene su propia cámara del caos, tiene la cámara del rey, la cámara de descarga. No vamos a encontrar dentro ninguna referencia a Keops, ninguna, solamente una pintada que descubre la expedición de Weiss y que hay mucha polémica en torno a ella porque el nombre de Keops en un cartucho se encuentra escrito, pintado en esa cámara con el uso del siglo XIX y claro, no correspondía porque no estaba correctamente escrito. Entonces se cree que realmente fue algo que ponen posteriormente para atribuir la autoría de la pirámide al propio Keops. No seré yo con cuestiones de quién es Keops o quién no, pero sí es verdad que cuando uno está dentro de esa pirámide, se encuentra en esa cámara del rey un sarcófago de granito perfectamente pulido, perfectamente cuadrado, rectangular, encaja a la perfección en este caso en lo que es una caja que se meta pulida dentro del mismo, que pudiera ser un sarcófago. Y fijaos que hay quien aquí ha hecho una experiencia, cuando te quedas solo ahí, que es complicado quedarse solo, pero cuando uno se queda solo no puede resistir la tentación de meterse dentro. Claro, también habrá quien diga hay que ser un poquito morboso, ¿no? Pero hay quien no ha resistido la tentación y se ha metido dentro. Y cuentan cómo se sufre una especie de fenómeno muy curioso en el que sientes cómo el sarcófago se encaja a tu forma. Es decir, es como si ajustara a ti como si fuera un traje de neopreno. Su gestión es posible, pero no deja de ser curioso. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Si tiramos de la teoría de rampas, que muchos de vosotros habríais escuchado, claro, se dice, bueno, pues para ir subiendo en nivel, lo que se hacía era construir una rampa y por esa rampa se iban tirando precisamente de lo que eran esos trineos que portaban aquellas grandes moles de piedra. Claro, oye, es posible. El problema, que ese esfuerzo equivaldría a construir prácticamente una pirámide a la vera. Es decir, es el mismo esfuerzo. Bueno, surgen voces autorizadas que dicen aquello de no, una rampa no era, porque entonces ¿cómo vas dando la vuelta? Era una rampa envolvente. Y nuevamente nos encontramos con el mismo problema, es decir, tiene el doble de trabajo. Hay una teoría muy curiosa de un profesor de la Universidad de Toronto, adjunto también a la Universidad de Florida, Joseph Dadidovich, y a mí es una de esas historias que me gustan y que no me resisto a silenciar. Dadidovich tuvo la genial idea de coger un bloque de la Gran Pirámide y cerrarlo, partirlo a la mitad y observar qué había allí. Y lo que se encuentra pues fueron restos de pelo, uñas, incluso la densidad. Mirándolo un espectrómetro, te indicaba que tenía más densidad en la parte superior, que podía ser la inferior si la invertíamos, que en el centro, lo cual lo que podía indicar era que era piedra artificial, era una especie de hormigón. Claro, Joseph Dadidovich llegó incluso a publicar un libro de todo esto, pero rápidamente, pese a que él era un profesor universitario, pues se le echaron en lo alto, porque bueno, la historia ortodoxa hay determinados postulados que no admite, y este sería en este caso uno de ellos, como decir que la Gran Pirámide es algo, en este caso artificial, ¿no? Lo cierto es que poco a poco se iba construyendo ese complejo, surge otro enigma, la Esfinge. Antes Nerea nos hablaba de la Esfinge precisamente. La Esfinge, que bien lo comentaba, estaba cubierta hasta el cuello. Hay una leyenda que no es cierta, que decía que cuando llegaron allí las tropas napoleónicas, pues hicieron prácticas de tiro contra la nariz de la Esfinge. Eso no es cierto. Es decir, hay documentos que de antes de la llegada de los franceses a Egipto, en las que ya se hablaba de esa falta del apéndice nasal, precisamente de lo que era
la esfinge. De hecho, fijaos, tiene 20 metros de alto por 79 de largo, está desproporcionada en la cabeza, y es que antaño realmente la esfinge no tenía la cabeza de Quefren, sino que realmente tenía la cabeza de un león. Y también cuenta la historia del Antiguo Egipto, que no tenía o no era solamente una esfinge, sino que había dos. La cosa era encontrar la segunda, que jamás se ha encontrado, y que como es parte de la leyenda, es decir, hechos no demostrados, con eso nos tenemos que quedar, simplemente como un apunte. Debajo de la esfinge también es curioso porque siempre se dijo que escondía algo, que escondía cámaras. Se tenía aquello por una especie de mito, pero también es cierto que en estos últimos tiempos, pues a través de los diferentes barridos, los escaneados que se le han hecho, se han descubierto que hay salas debajo de la propia esfinge, con lo cual algo de real tenía. Y luego ¿qué hay en esas salas? Es lo que aún no sabemos. Y luego hay otra curiosa circunstancia. Si tuviéramos una vista aérea de lo que es las tres pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, nos podríamos encontrar que es una teoría muy defendida por ejemplo, por Robert Bauer y por Jean-Paul Bauer, y ellos hablaban que tenían la misma alineación que la constelación de Orión. De hecho, de esto el mismo Robert Schoch ha escrito bastante, ¿verdad? Claro, ciertamente a uno le llama la atención, porque cuando lo pone sobre plano, es cierto que esas estrellas encajan incluso con la desviación típica que tiene este grupo de estrellas. Pero hay un detalle más que apoya todo esto. La esfinge, ahí donde la veis, apuntaba precisamente al nacimiento de la constelación de Orión en una determinada época. Es decir, cuando se construye la esfinge, debió de haber coincidido con la época en la que se construye, a la que se le rendía culto, y que, dicho sea de paso, coincide con la posición que tienen las tres pirámides. ¿Y qué constelación es? Nuevamente la constelación de Orión. Esto es sencillo. Nos vamos a un ordenador, introducimos los parámetros precisamente para saber en qué año surgía en ese mismo punto esa constelación, y nos tendríamos que ir al año 10.500 a.C. Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque evidentemente le pega una patada a la cronología oficial del Antiguo Egipto. Porque la primera dinastía surge en el año 3050 a.C. y llega hasta el año 2050, es un milenio. Luego tenemos la siguiente dinastía, que va desde el año 1800 a.C. hasta prácticamente el año 1200, y a partir de ahí nos vamos a encontrar el Imperio Nuevo, ¿no? Claro, ¿esto cómo es posible? Esto no puede ser. En el año 10.500, ¿qué había ahí? Y nadie lo sabe decir. Simplemente cuando nos vamos a diferentes libros, lo único que se habla es de un gran cataclismo en el planeta. Y ya ahí, evidentemente, fabulamos un poco más. La esfinge, que además tiene y se hace una prueba de erosión. En teoría, también pertenece a la misma época del grupo de pirámides, es decir, nos tenemos que ir hacia el año 2500 a.C. Pero si atendemos a la erosión que tiene, pues descubrimos que hay un estudio, nuevamente, de Robert Schoch, que nos habla que la esfinge tendría bastantes más años de antigüedad, en función de toda esa erosión que tiene. ¿A qué año nos tenemos que ir? Bueno, pues nos tenemos que ir pues casi al 7000 a.C. Y claro, esto es posible. Hoy día se le buscan explicaciones. Hoy día se dice, bueno, ¿y si no se debe a la aridez del desierto? ¿Y si realmente corrientes de agua y demás han hecho lo propio para degradar tanto la esfinge? Bueno, pues es posible, pero evidentemente no tenemos constancia de momento. Igual que hace poco se ha descubierto esos canales de agua que transportaban las piedras hasta las faldas
de lo que eran las pirámides, también es cierto que no hay todavía un descubrimiento que avale esto que estamos hablando. Nos encontramos en la pirámide de Miserino. Últimamente ha sido noticia, no sé si os habéis enterado, porque había una propuesta en el Departamento de Antigüedades del Antiguo Egipto que querían revestir de piedra caliza toda la pirámide entera, como era antiguamente. Y evidentemente la han rechazado de plano. A mí me hubiera gustado verlo particularmente, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que lo han rechazado. Es la más pequeña de las otras, pero claro, que sea la más pequeña no quiere decir que no sea igual de monumental. 66 metros y medio de altura, 108 metros y medio de base, estaba revestida de granito rosa de Asuán, y fijaos, cuando uno viene del aeropuerto del Cairo al Cairo y vas por aquella carretera que baja hacia la ciudad, ya no te hace falta mirar ni tan siquiera a lo lejos, te vas a ver las 3 pirámides allí plantadas, que son inmensas, que impresionan. Y lo estamos viendo desde bastantes kilómetros antes de llegar, es decir, es un espectáculo verlo. Pero no sé si os habéis preguntado alguna vez el por qué las pirámides cayeron. Es decir, hay un momento en el que, igual que nos encontramos esa evolución, es decir, ir perfeccionándose, empezar desde Imhotep con esa mastaba sobre mastaba, hasta esa pirámide quebrada, acabar con las pirámides, en este caso, de la meseta de Giza. Pero claro, llega un momento en el que esas pirámides empiezan a construirse, pero se caían. Oye, ¿por qué se caen las pirámides? Y que no se hacían con bloques de piedra, sino que se hacían con unidades más pequeñas pétreas y quedaban vencidas por el peso. Era como si el conocimiento hubiera involucionado y ya no se mantuvieran de pie. Y claro, había que buscar una solución a todo esto. ¿Qué solución iba a ser? El Valle de los Reyes. Es decir, volver de nuevo no a construir pirámides, sino a excavar lo que eran tumbas, aquellos hipogeos, y hacer un complejo funerario interior. Porque hasta ese momento lo que estaban logrando es lo que veis en imagen, la pirámide de Unis, que como veis, bueno, pues lo que nos quedan es prácticamente una ruina, ¿verdad? Parece que ha pasado por allí dragados y construcciones. Entonces, claro, nadie trabaja en dragados y construcciones, ¿no? Bueno, es que yo suelo meter la pata y luego pregunto, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con este detalle. Si os pregunto qué país es el que tiene más pirámides del mundo, ¿me lo sabéis decir? Ahí está. ¿Quién ha dicho Sudán? Bueno, el que lo haya dicho, no tengo las gafas, veo poco. Sudán, efectivamente. Sudán es el país que tiene más pirámides, pero no son pirámides al uso, son pirámides de este tipo. Son pirámides pequeñas que están apuntadas, es decir, que el ángulo de construcción es tan elevado que solamente se permite el poder hacerlo sobre pequeñas construcciones, que es como las estamos viendo. Ellos lo seguían intentando, no obstante, aquí tenéis esta pirámide, la pirámide de Nefertari, que como veis también está prácticamente asolada, la pirámide de Pepi II, que también la veis en un estado bastante lamentable, Sesostri II, nueva pirámide casi caída, y luego la pirámide de Ahmose, que son todos prácticamente escombros. Es decir, no se hace ya pirámides de este tipo porque seguramente cualquiera de nosotros que paseara por Egipto y viera esto, diría, bueno, pues una montañita o algo. Yo por lo menos lo diría, claro, que mi ojo no está entrenado. Y surge, como os decía, el Valle de los Reyes. Y en el Valle de los Reyes hago nueva parada. Yo hago muchas paraditas, yo hago más paraditas que la cena. Y claro, hay un momento en el que nos vamos a encontrar ahí una tumba mágica. Antes que hablaba Nerea de la magia y demás. La KV 62. Hay quien dice, ¿y KV por qué? Porque es King Valley, es decir, Valle de los Reyes y el número 62. Y ahí nos encontramos que es la famosa
tumba de Tutankamón. Y aquí me voy a parar, porque claro, hablar de Egipto y no hablar de la maldición de Tutankamón es una pena. Entonces, fijaos, Howard Carter encuentra de casualidad lo que es la tumba de Tutankamón. De hecho, él no la encuentra un niño. Ellos estaban ya sin recursos prácticamente, es decir, económicamente Lord Carnarvon ya había dado un plazo para acabar lo que eran las excavaciones. Estamos en una época en la que el mecenazgo inglés gustaba precisamente de pagar este tipo de hechos. ¿Para qué principalmente? Pues oye, porque estaba de moda tener en casa un sarcófago, unos mueblecitos egipcios, estaba de moda. Y la sociedad británica ya sabéis cómo era para esas cosas. Bueno, lo sigue siendo. Y entonces Lord Carnarvon era el mecenas, ¿no? Era el tipo que de alguna forma dijo, oye, pues voy a pagarle a este para que excave allí a ver qué se encuentra. Y allí se pusieron. Estaban ya prácticamente desahuciados, es decir, allí no encontraban nada, hasta que un día un niño se da cuenta que hay un escalón, hay una parte en una zona en la que no estaban excavando, que estaba lisa, y él se acerca, con el pie le da, descubre que hay un escalón, llama y dice, oye, aquí hay algo importante porque esto es el primer peldaño, vamos a seguir cavando, y empiezan a cavar, y se encuentran precisamente con la tumba de Tutankamón. Se llevaba habitualmente un pajarito, no es porque el pajarito se tuviera mascotas, que va a ser que no, era porque el pajarito se asomaba y si se moría es que habían gases. Entonces, claro, el pajarito, el pobrecito, era el conejillo de India, ¿no? Todo el mundo decía, mira, hombre, es que el señor viaja con un canario, ¿no, hombre? Viajas para otra cosa, ¿no? Pero claro, la tumba de Tutankamón, 1922, una época en la que esto estaba en su máxima eclosión, pero dicen que cuando se asoma Howard Carter por una pequeña ranura y se pone a mirar, el que estaba detrás le pregunta, ¿qué ves? Y él se volvió y le dijo aquello de cosas maravillosas, es decir, había descubierto una tumba no profanada. Y aquí empieza la historia de la maldición de Tutankamón, ¿no? Porque cuentan que la mayoría de la gente que entró precisamente allí, pues empezó a morir. Tampoco fue tanto. Pero yo me voy a dejar llevar por el romanticismo que tiene la leyenda y os la voy a contar, porque el propio Lord Carnarvon dice que ya una vez que se han hecho la fotografía, que aquello se desalojó, que tardaron 1 año y medio en desalojarlo porque había que inventariarlo, afeitándose se corta en la picadura de un mosquito. Y claro, él se corta, al cabo de los días se le infecta, cae malo, se lo llevan al hospital del Cairo, en el hospital del Cairo lo atienden, la infección pasa a la sangre, le entra una neumonía y se muere. Dicen que cuando se muere, en Londres su perro aullaba como si intuyera la muerte de su amo y también moría, con lo cual le da un toque de mayor misterio. Luego tenemos a Arthur Mas, que fue la persona que le pega el último golpe precisamente a la entrada, que también muere. Sir Douglas Ray, que fue el que radiografía la tumba de Tutankamón, que también muere. La secretaria de Howard Carter se muere de un infarto y su padre, cuando escucha que su hija se ha muerto de un infarto, le da un infarto y también se muere. Es decir, esto es el efecto dominó, ¿no? Esto es así, ¿eh? Claro, hay incluso un profesor que estudia las muertes que se estaban dando en el Antiguo Egipto debido a esto, y también dicen que se muere, ya te morías por contagio, ¿no? Aquí se muere todo el mundo. Veremos a ver yo por contaros esto. Entonces, claro, esto no podía ser, ¿no? Y llega un momento en el que el propio arqueólogo, que es el que entra allí, que tenía las carnes abiertas, porque decía, se está muriendo todo el mundo, yo a Navidad no llego. Que era lo que el hombre decía, claro, poneros en su lugar, oye, que estaba enterrando a todos los amigos. Dijo, veremos a ver. Pero el tío aguantó hasta el año 1939,
Es decir, y se muere ya porque se tenía que morir, ¿no? Porque le tocó la hora. Pero aguantó. Entonces, al final, con todo esto, lo que os quiero decir es que se hicieron estudios y se descubrió que la tumba, cuando se abre, contenía una determinada espora, el Aspergillus niger, que cuando se aspiraba te podía provocar una neumonía e incluso una infección aún mayor. Y que posiblemente esa era la causa de esas muertes. Y el resto, pues muertes que se tenían que producir, como la señora que le da el infarto y el padre cuando se entera se muere también del infarto, ¿no? Esas son causas que uno no controla. Pero bueno, yo creo que hablar de Egipto es hablar de Tutankamón. Y cuando uno va al Museo del Cairo, pues va buscando la máscara de Tutankamón. Es decir, es algo que se va buscando. Yo tengo una réplica en casa, pero la va buscando porque realmente es la joya de la corona de ese museo. Y luego también en el mismo museo nos vamos a encontrar otros detalles, ¿no? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, esa famosa maqueta, no sé si la habéis visto alguna vez, es el famoso planeador de Saqqara. Es un pajarillo que, como no se sabía cómo etiquetarlo, se etiquetó como juguete, un pajarito. Claro, eso hasta que llega un señor, se da cuenta y dice, oye, que el pajarito realmente, por ejemplo, las alas no las tiene a mitad, sino que las tiene arriba, la cola no es una cola en horizontal como los pajaritos, sino que la llevan vertical. Este pajarito esconde algo. Y sometieron al pajarito a un estudio aerodinámico. Y del estudio aerodinámico surgió que el famoso pajarito de Saqqara no era un pajarito como tal, sino que era un planeador, planeaba perfectamente. Y si se hace en madera de balsa, pues podía llegar a tener unas propiedades por su ligereza que podía llegar hasta cubrir un centenar de metros. ¿Con esto a qué llegamos? Pues que realmente los científicos y aquellos señores de ciencia del Antiguo Egipto tenían conocimientos en aerodinámica. Al fin y al cabo, uno de los grandes deseos que ha tenido el ser humano, ¿cuál ha sido? El volar. Otra cosa es que lo hayamos logrado. Igualmente, hablando de misterios de Egipto, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los aviones de Ábidos. ¿Eso qué es? Bueno, pues uno llega y se encuentra una pared, y en esa pared hay una serie de símbolos que parece un helicóptero, un avión, y se queda sorprendido, ¿no? Y surge entonces esa vis más sensacionalista que dicen los helicópteros y los aviones de Abidos. Pero realmente tampoco se trata de eso. Realmente de lo que se trata es que antaño, sabéis que los faraones tenían un ego que era un poquito desmedido, y entonces si a mí me gustaba una construcción que había hecho mi predecesor, oye, ¿yo por qué lo voy a superar? Me voy a ahorrar ese trabajo, llamo a uno de los albañiles que grabe mi nombre en lo alto y ya estamos arreglados. Y eso era lo que hacían, y al superponer y darle, bueno, le dabas un estucado, una capa de estuco, volvías a grabar, eso calaba y lo que hay es una superposición, pero no porque existan precisamente ese tipo de aviones ni de helicópteros que los tenemos que dejar ahí a un lado. Volvemos a las pirámides y nos quedamos en este caso con estas de Nubia, como os decía anteriormente, que están al sur, están metidas en toda la zona, en este caso muy ya al Ecuador, y fijaos cómo existen grupos de pirámides fuera ya del Egipto actual, que te encuentras en medio del desierto, que por ejemplo, es el conjunto de pirámides de Jebel Barkal, que están en Sudán, año 712 a.C., y que ya son absolutamente diferentes, y que, como veis, el tipo de construcción es también a base de ladrillos de pequeño tamaño. Y luego hay otra historia que entronca en todo esto. Diréis que pinta una pirámide maya, como la de Chichén Itzá, justamente aquí. Es el gusto que ha tenido el ser humano, sin aparentemente tener conexiones entre ellos, de hacer edificaciones en forma piramidal.
Y además todas, yo lo hablaba hace poco con un buen amigo, con Miguel Labrador, que ha escrito también un libro de estas cosas muy interesantes, y hablábamos los dos en una entrevista que tuve con él, que era curioso porque coges el paralelo 33 y están justamente en esa franja, ¿no? Todas las pirámides, pero que no solamente hay pirámides en Egipto o en Mesoamérica, que también te puedes encontrar pirámides en China, por ejemplo. No os voy a hablar de las pirámides de Bosnia, porque esas son más polémicas y está todavía por saber si son pirámides o no. Pero sí es verdad que nos vamos encontrando precisamente con esto. Por ejemplo, la que veis, que parece una pirámide de estas que hemos estado viendo prácticamente derrumbadas en Egipto y que sin embargo es la pirámide de Caral, en Perú, que es muy conocida. Pero fijaos qué curioso, tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio antes de Cristo. La pirámide de Keops es del 2564 a.C. Es decir, tiene casi 500 años antes. Cuando menos nos tiene que llamar a la curiosidad. Y luego también nos vamos a encontrar otro tipo de construcción, como por ejemplo los sigurat. Los sigurat no eran pirámides exactamente, pero había algunos muy conocidos como el sigurat de Tepe Sialk, que estamos viendo en pantalla, en Irán. O, por ejemplo, podemos ver otros tipos de sigurat como el sigurat de Ur, que era uno de los más conocidos. Pero fijaos que en España también tenéis pirámides. Esta pirámide, por ejemplo, está en Roma, en el Museo del Louvre. Esto es un guiño que yo le hago al Código Da Vinci, que os vais a encontrar con esta pirámide, la famosa pirámide de cristal, con esos no 666 cristales, que no son, pero sí es verdad que, claro, nos tenemos que encontrar con algo. Realmente en el antiguo Egipto hicieron todo esto, es decir, indudablemente lo construyeron, pero no utilizaban el hierro, aunque se han encontrado fragmentos de hierro en la Gran Pirámide, en la famosa puerta de Gantenbrink. Las herramientas eran de piedra, de cobre o de madera. Prácticamente le pegabas un cincelazo a una piedra, lo tirabas y cogías otro, porque lo mellaba. No había esclavos, excepto los prisioneros de guerra que sí eran esclavos. No tenían caballos ni ruedas. La rueda fue posterior. No tenían, en este caso, método de transporte más que, como antes os explicaba, el coger las barcazas y que llegaran precisamente hasta ese punto. La madera, para colmo, escaseaba, porque aquello es la lengua fértil del río Nilo, para de contar. Solamente utilizaban cuerda, andamio, barro y aceite para que patinaran las piedras. No tenían aparatos ópticos, aunque aquí os voy a poner un punto de inflexión, y sí usaban la escuadra y la plomada. Claro, con todo esto nos tenemos que preguntar cómo hicieron las pirámides. ¿Tardaron de verdad 20 años en hacer la pirámide de Keops? ¿Tardaron más? ¿Fue Keops el que hizo la pirámide? Porque realmente es llamativo. Fijaos que antes hay una afirmación en la que comenta: no tenían aparatos ópticos con lentes de cristal, ¿o no? Porque en Egipto también se han descubierto otros hechos que son igualmente llamativos. Lentes de cristal. Lentes de cristal perfectamente pulidas y adaptadas a diferentes dioptrías o para usos ópticos. Y claro, y se han encontrado allí, de hecho están catalogadas en el museo en este caso del Cairo. Entonces, si no tenían elementos ópticos, ¿para qué usaban esas lentes? Habría quien podría decir, bueno, pues para ver, efectivamente, pero ¿y las que tienen otro tipo de uso? ¿Eran las pirámides tumbas? ¿Eran templos? ¿Eran una especie de antenas de energía? ¿Era la residencia del Ka, que antes hablaba o insinuaba nuestra buena amiga Nerea? Ese Ka como fuerza vital divina y el Va, el espíritu. Pues mirad, no lo sé, pero sí hay una cosa cierta, ¿no? Cuando rendían un culto, evidentemente, a lo que era la muerte, ahí tenéis, por ejemplo, el efecto óptico de Abu Simbel, cuando corre a través de ese pasillo
el sol y ilumina 3 figuras, pero deja a una de ellas, que es precisamente la muerte, la deja a una parte. Y aquello se recrea perfectamente, es decir, como si fuera un hito en lo que estaban haciendo. Ojo, el templo de Abu Simbel, que debido a la construcción de la presa de Asuán, se traslada 60 metros más arriba y se mantiene el mismo efecto. Se hace para que se mantenga el mismo efecto. Aquí en Sevilla no es lo mismo, pero quien no haya estado en Egipto, yo se lo cuento. Hay un buen amigo, como es Hani Mostafa, que se trajo una réplica de Abu Simbel, ¿no? Y la puso en el pabellón de la navegación. Y ahí nos encontramos precisamente, bueno, nos encontramos con algo que es inmensamente llamativo, como se recreó precisamente ese correr a través de ese pasillo. Y decía Hani que estaba relacionado todo con los ritos funerarios. Voy concluyendo. Simplemente a través de este recorrido, de este viaje que os he querido hacer a través de la arquitectura egipcia y de lo que más nos llama la atención de las pirámides, es para que comprendamos el absoluto desconocimiento que tenemos todavía en torno a esta cultura. Cada día vamos descubriendo más cosas. La Universidad de Sevilla, por ejemplo, tiene allí investigadores que están trabajando en tareas de arqueología. Pero cada vez es más lo que desconocemos. Simplemente me permito daros un dato. El 80% de los tesoros de Egipto, el 80%, sigue enterrado bajo la arena. Quizás el día de mañana podamos descubrir realmente qué eran las pirámides, qué función tenían, para qué servían y si precisamente tenían un fin ritual o simplemente tenían pues esa característica más profana, que era la de tumbas de faraones para su mayor gloria y que pasaran al otro lado. Mientras tanto, lo único que nos queda es viajar al país de las arenas eternas, quedarnos fascinados en Giza, quedarnos fascinados en Luxor, Karnak, quedarnos fascinados en Elefantina, en Abu Simbel, no irse nunca del Cairo sin visitar el Zoco, perderse en el Zoco. Y cuando volváis de viaje, aparte de traer un buen puñado de fotos, vais a traer una experiencia casi única, que es un encuentro con un país que todavía guarda muchos misterios. Muchísimas gracias. Bueno, pues me indica Paco. Ah, sí. Bueno, pues llega el momento del detallito al presentador, que en este caso es a mí. Y bueno, agradecido, dos o tres. Yo es como los Óscares, llegar aquí y llevarte el detallito es como llevarte el Óscar del misterio, ¿no? En fin, muchas gracias.